Hola, buen día. Nosotros somos el equipo del Salón 511 del Bachillerato de la UNLA, que vamos a hablar de los derechos humanos en el neoliberalismo en México. Para entrar en tema, vamos a definir qué es neoliberalismo. Lo definiremos como una corriente de pensamiento económico y político que surge a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que adecúa al sistema capitalista y retoma ideas liberales, pero principalmente defiende el libre mercado y propone limitar la acción del Estado en este mismo. En el neoliberalismo se añaden conceptos de gran importancia como la propiedad privada, desregularización del comercio y el libre mercado. En este sistema se reduce mucho el papel del Estado en el comercio, se limita mucho sus acciones. Y bueno, ¿qué es el derecho? El derecho lo vamos a concebir como un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento esté prevista de una sanción judicial. Sabiendo esto, veremos qué relación tiene el derecho con esta nueva teoría política que estamos viviendo. Los cambios sufridos en el mundo, resultado de la nueva realidad neoliberal y globalizadora, han producido una revolución jurídica que los ha acompañado y que ha reforzado el poder de las grandes potencias, corporaciones e instituciones supranacionales por encima de los intereses de los estados-nación y de sus habitantes. Claro que existen algunas excepciones. La globalización neoliberal no solo afecta a la soberanía del Estado-nación, sino que también incide en conceptos como validez jurídica, norma jurídica, ordenamiento, coercibilidad del derecho, jerarquía jurídica, sistema jurídico dinámico, pluralismo jurídico y desde luego en las relaciones entre el derecho de origen interno con el derecho de origen externo. Este modelo apuesta totalmente por la economía irrestricta del mercado y por un Estado que intervenga no para enfrentar las desigualdades sociales y económicas que provoca este mercado, sino para salvaguardar, extender la presencia del mercado, para garantizar su buen funcionamiento y para enfrentar las barreras e impedimentos regulatorios a la libre competencia. La apertura del mercado externo permitió que los mexicanos gozaran de una mayor oferta económica, con factores determinados a través de la oferta, incrementando el comercio en el país, reflejado en las distintas opciones de compra de productos básicos, permitiendo así sostener las necesidades adecuadas a cada nivel económico. Explicando a grandes rasgos el ejemplo anterior, se entiende que la aplicación del modelo neoliberal permitió el desarrollo del día a día de la economía. En los aspectos socioeconómicos se tradujo en óptimas condiciones de vida para los mexicanos. La transición a otro modelo económico será crucial para las expectativas de desarrollo para los próximos años. El neoliberalismo empieza con Carlos Salinas de Gortari en 1988 en las reformas estructurales en los cuales se ve una gran modificación en los artículos 3, 27, 123 y 130 de la Constitución Mexicana de 1917 en los cuales se ve una gran transformación en los artículos 27 y 130, ya que el 27 trata el repertorio de la tierra es quien lo trabaja y el 130 de los derechos laborales en los cuales estos contienen una gran transformación gracias a los tratados de América del Norte, en los cuales se ve una característica del neoliberalismo que es la desregulación tanto internacional y nacional del comercio, entonces en los cuales se ven cómo los campesinos empiezan a vender sus propias tierras para contener una gran libertad económica, pero estos al momento de venderlas en el momento funciona, pero ya después no, y vuelven a trabajar en estas empresas y se ve una gran violación en los derechos laborales, pero una gran flexibilidad en los empresarios. Después con Cedillo pasa en 1994 los tratados de libre comercio en los cuales generan grandes procesos como la globalización,
pero después con Fox sucede la privatización de servicios, o el Sugiero propone la privatización de servicios públicos, en los cuales se violan grandes derechos humanos como el derecho a la educación pública o el derecho a una calidad de vida, en los cuales aquí pasa otra característica del neoliberalismo, que es la reducción del gasto público. Después, gracias a todo esto, con Calderón hay varias reportaciones de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y pasa otro problema, que es el narcotráfico, y este se debe a la desregulación de comercios tanto a nivel nacional como internacional, y pues realmente empieza una lucha y se viola el derecho principal de la seguridad pública en México. Y gracias a esto surgen más problemas en los sistemas de justicia penal, en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto y en el robo de recursos, en los cuales se violan los derechos a un trabajo ilícito o que sea legal, y también se violan los derechos de la contratación. Consecuencias de impacto social. Primero hablaremos sobre el funcionamiento económico. El primero aborda la cuestión del funcionamiento de los gobiernos y el papel del gasto público. Al poner en el centro la austeridad, se formula el primer equilibrio fundamental, establecido que el gasto debe abandonar su función anticíclica que compensa las inequidades provocadas por el funcionamiento económico. Así se postula una de las máximas neoliberales básicas: finanzas públicas equilibradas, un déficit fiscal controlado o incluso equilibrio fiscal, déficit cero. Luego se habla de la globalización, pues la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en plano económico, político, social y tecnológico. Luego hablaré de 3 estrategias para falta de recursos como en diferentes sectores de la sociedad, como la salud y la educación, al igual para las ideologías discriminatorias. La primera estrategia de un programa de reducción de las disparidades regionales de los países en desarrollo que buscara crear condiciones para incrementar sensiblemente el potencial productivo de las naciones. Un segundo aspecto de la estrategia es la vivienda. En los países en vías de desarrollo, el crecimiento desordenado de las grandes urbes ha provocado que las condiciones de las viviendas de los pobres resulten escandalosas. Por ello, los gobiernos deben incluir en sus programas de inversión el mejoramiento de las viviendas en las zonas marginadas, con recursos administrados por los propios pobladores, mecanismos precisos de supervisión que tengan efectos inmediatos en esas viviendas y que necesariamente impliquen compras a los productores nacionales que, a su vez, dinamizaran el funcionamiento de las economías. Un tercer aspecto es la salud. Los gobiernos tienen que destinar recursos a la atención médica preventiva de sus poblaciones, particularmente en las zonas con mayor índices de marginación. Ello implica coordinación con las instituciones privadas y con los grandes laboratorios propietarios de las patentes importantes. La medicina social cuenta con organismos no gubernamentales de prestigio universal que pueden proponer mecanismos adecuados para que la inversión se dirija precisamente a los lugares y a las poblaciones que lo requieren. El modelo neoliberal se caracteriza por la reducción de la intervención del Estado en aspectos económicos y sociales, promoviendo con ello una mayor libertad en el plano económico. Esto se refleja en el campo de los derechos humanos, el medio ambiente, la desigualdad social y los consecuentes movimientos sociales a través de diversas organizaciones que han surgido, como por ejemplo el derecho a la seguridad privada. Esta actividad está a cargo de los particulares, es autorizada por el órgano competente y tiene el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluido su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad, aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en casos de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de la seguridad pública. Luego, por ejemplo, el reconocimiento a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es el poder de autodeterminación que le permite al ser humano dictar y construir una nueva realidad jurídica en torno a sus intereses y relaciones. En la actualidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo considera como un principio esencial, con lo que opera todo el derecho, como una forma de garantizar el libre desarrollo de los seres humanos. Y también
La libertad de contratación se refiere al poder que tiene cualquier persona o empresa de acceder al uso de la red en condiciones legales o reglamentariamente determinadas. Se trata del derecho que posee cualquier ciudadano de elegir libremente cualquier comercializador y modalidad de contrato. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.